Cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares, nuestro segmento Sembrando Palabra de Vida. Así que Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días, gracias por esta nueva oportunidad en la que estamos en esta plataforma conectando corazones para poder aprender acerca de lo que las escrituras nos enseñan y que también nos hablan cada día. Y hoy en el segmento Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema la vara. Y bueno, esto es la continuación de lo que revisamos o consideramos la semana pasada y que decíamos la voz de mis excusas. Y como ejemplo, pues habíamos revisado la vida de Moisés, un hombre que desde que nació estuvo en gran peligro de que él naciera, de que él creciera, de que él tuviera vida. Se vio amenazado en gran peligro por su vida y sin embargo, eh, eh, él creció, aun cuando no creció en sus primeros años, o bueno, realmente los primeros años realmente estuvo cerca de su mamá, pero más adelante ya no, él tuvo que creció dentro de él, muy cerca a la casa, al palacio del faraón, recibiendo sabiduría, conocimientos, preparaciones, pues tal cual eran de todo esto que había alrededor en Egipto. Y bueno, pues mencionábamos, vamos a hacer un recuento muy breve. Comentábamos que hubo un momento en que Moisés huye en algún momento de su vida de Egipto al verse en un momento que él quiso defender. El hecho de querer defender a un hombre del pueblo hebreo, pues eso nos habla que Moisés tenía en su corazón el hacer justicia, ¿no? Para él era injusto que un hombre egipcio estuviera golpeando a un hombre hebreo. Y él actuó en favor del hebreo y eso lo llevó a cometer a Moisés en ese momento de defender, pues tuvo que matar al egipcio. Eso fue el motivo por el cual tuvo que huir, porque se dio cuenta, reaccionó posteriormente y se dio cuenta pues que eso no le iba a favorecer en nada, aun cuando fuera parte de la familia del faraón. Bueno, él huye y durante muchos, no fueron uno, dos, fueron muchos años que transcurrieron para que Moisés tuviera un encuentro personal con Dios a través de algo en el cual llamó su atención a Moisés y fue una zarza ardiente. En ese momento Dios quería que Moisés escuchara su voz, que lo conociera, que supiera que en el corazón de Moisés había un gran propósito por liberar al pueblo de Israel. Esto lo había determinado Dios. Dios había creado la vida de Moisés para que liberara al pueblo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y bueno, también habíamos visto que llega ese momento y cuando Dios le asigna esa gran tarea, una gran tarea, no era algo sencillo, no era un hombre que venía trabajando en ejércitos o que ya tenía muchas prácticas con liberar a pueblos, no tenía esa experiencia, pero sin embargo, él lo iba a poder lograr a través o con la ayuda de Dios, con esa ayuda sobrenatural que se necesitaba para que defendiera un pueblo indefenso, un pueblo que había sido tratado con mucha dureza y había vivido en esclavitud. Y bueno, entonces desde ahí
Moisés empieza a querer defender al pueblo hebreo. Cuando Dios en ese momento que tiene ese encuentro, se presenta ante Moisés y Moisés pone toda la atención, Dios le da esa encomienda. Y la excusa de Moisés, que es lo que vimos en la ocasión anterior, es de que Moisés se pregunta, ¿quién soy yo para ir? O sea, no se sentía él capaz de poder realizar. Inclusive decía, ¿y qué les digo? ¿Que quién me envió? ¿Y qué pasa si no me creen? Algunas de estas excusas que Moisés expresó delante de Dios, inclusive dice, yo no soy fácil de hablar, ¿cómo voy a poder convencer al faraón? O sea, no era cualquier persona, era el faraón, el rey de Egipto. Entonces, no era algo sencillo y para él lo vio algo imposible. Decía, no, eso definitivamente es algo muy, muy grande. Sin embargo, Dios le dice, bueno, dime qué tienes en la mano. Esta pregunta nos hace reflexionar porque realmente habíamos visto que era una herramienta posiblemente sencilla, o una herramienta que no era como una gran arma, sino no, era una vara sencilla de un pastor que se había dedicado los últimos años a cuidar ovejas. Y Dios le dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? Pareciera que Moisés, yo creo que si Dios nos pregunta a ti y a mí, le diríamos, pues sí tengo esto, pero eso como para qué me va a servir, ¿no? En el caso de Moisés, pues yo creo que decir, ¿cómo voy a ir a liberar a un pueblo si no tengo un ejército, no tengo armamento, no tengo todo aquello que se requiere para liberar un numeroso pueblo? Y sin embargo, Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? O sea, lo más cercano que tengas o lo que tengas en este momento, y era esa herramienta a la cual todos los días la ocupaba para realizar su trabajo. Ya él no podía salir a cuidar de sus ovejas si no llevaba esa vara, una vara en la que se apoyaba, una vara que le ayudaba a caminar, porque ya Moisés ya no era ese jovencito que podía correr y brincar y no, ahora sus fuerzas ya no eran las mismas y con esa vara se apoyaba. Y no solamente le servía de alguna manera personal, sino también para poder realizar su trabajo. Entonces, después de esta gran encomienda, vemos que efectivamente Dios no le dice, mírate, aquí te presento a todo este ejército que va a ir contigo, y todo el armamento ya lo tengo aquí dispuesto, ve, recógelo, ahí lo vas a encontrar. No, simplemente que Moisés tenía que haber sido tratado para conocer a Dios. Y Moisés conoce de una manera diferente a Dios. El corazón de Moisés tenía que ser preparado para esa gran obra. El corazón de Moisés tenía que ser moldeado para que él viera que la mano de Dios era quien lo iba a liberar. Y no solo él, sino también el pueblo, el gran numeroso pueblo de Dios que había vivido en tantos años de esclavitud. El pueblo tenía que darse cuenta que su Dios, el Dios que le había hecho un pacto con ellos, era el que los iba a liberar, pero necesitaba de que Moisés fuera obediente y que Moisés, pues, escuchara la voz de Dios. Claro que no solamente era ve y hazlo, Dios estaba con él en cada momento. Y bueno, entonces Moisés le dice, pues mira, aquí la respuesta que da Moisés dice, pues tengo una vara. ¿Qué le dirías tú a Dios el día de hoy si Él te pregunta qué tienes en la mano? ¿Cuál sería tu respuesta delante de Dios? Tal vez digamos, pues no tengo nada, porque eso es a lo que generalmente nos conducimos, ¿no? No tengo nada. Pero veíamos también que ese pequeño instrumento iba a ser algo que iba a ser utilizado de manera sobrenatural. Veíamos que se convirtió en serpiente. Moisés, al extenderlo, se abrió el mar, ¿verdad? Y pudo pasar el pueblo de Israel. Bueno, lo común
para nosotros puede volverse tan poderoso cuando está bajo la dirección de Dios. Ahí es donde debemos nosotros de colocar todas aquellas cosas que nosotros consideramos puedan ser de gran utilidad o no. Simplemente, Señor, esto es lo que tengo y entonces para Dios es suficiente, es suficiente. Esto, pues definitivamente la aplicación que tuvo para la vida de Moisés fue fundamental porque él pudo ver su propósito de vida. Eso que había sido considerado en su corazón, ese anhelo de parte de Dios, Moisés lo recibió. Dios le llama a servirle precisamente con ello. Dios había puesto talentos en él, aunque quizá no los reconocía bien a bien, pero Moisés llegó un momento en que tuvo que hacerse de ellos para poder liberar al pueblo de Israel, porque también él había experimentado experiencias, había vivido experiencias buenas, pero también dolorosas, porque no era fácil haber salido de una. Desde pequeñito no había estado con sus padres. Segundo, cuando ya huye, pues se va de ese lugar que le había dado seguridad, que le había dado protección, que le había dado un estatus, que le reconocían como miembro del pueblo de Egipto. Él tenía que ir y buscar dónde vivir, y Dios iba con él, Dios iba con él. Entonces, puede ser que Dios hoy nos pregunte sobre algo que nosotros estemos haciendo en nuestro trabajo, en las actividades que hacemos día con día, inclusive en nuestras luchas, ¿sí? Nuestras luchas también para Dios, para Él también son valiosas, porque en Él, cuando nosotros colocamos delante de Él nuestra vida, Él todo lo usa para bien. Por eso dice la Escritura que todas las cosas ayudan para bien a Dios cuando nosotros lo amamos, cuando nosotros lo amamos. Así es de que la pregunta es, ¿qué hay en tu mano hoy? Hoy. Porque a veces nos enfocamos, no, bueno, es que yo era muy bueno cuando era joven, ¿no? Pues, hace muchos años, ¿no? Ah, no, bueno, es que si yo tuviera la oportunidad que tiene el de enfrente, al que yo estoy viendo, si tuviera todas esas facilidades que se le han presentado a la vida, a mí no tanto, ¿no? A veces esos son nuestros argumentos porque nos enfocamos en lo que los demás hacen. Pero no, ese no es el punto es esa respuesta que nosotros presentamos a Dios y le declaramos a Dios, ¿qué tienes en tu mano hoy? Hoy. Porque puede ser que estemos nosotros subestimando que Dios puede hacer algo poderosamente con lo que nosotros tenemos. O inclusive que tenemos puesta nuestra mirada en nuestras limitaciones. Recordemos que Dios es todopoderoso. Él creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. No hay nada imposible para Dios. Él cumple sus promesas y sus promesas son sí y son amén en nuestras vidas. Y eso es algo que debería de darnos gozo, que debería de darnos alegría, porque los tiempos de Dios son perfectos. Él no llega ni antes ni después, en el tiempo oportuno, en el tiempo justo, y ahí es cuando Dios obra. A veces a nosotros se nos hace una semana eterna, se nos puede hacer, y sobre todo cuando estamos esperando alguna respuesta, que algo cambie en nuestra vida, se nos hace eterno. Pero vamos a ver que en el caso que podemos aprender a través de Moisés, es que Dios lo había llamado para sacar de la esclavitud a su pueblo. Dios también había considerado que él era la persona oportuna, la persona especial para grabar o escribir los mandamientos de parte de Dios. Es decir, que él era fiel en el sentido de que todo lo que Dios dijera lo iba a transmitir tal cual. No iba a agregar algo adicional o no iba a quitar. Punto por punto, él lo iba a escribir. Entonces había características en Moisés que eran necesarias para esa obra y ese propósito que Dios tenía. También Moisés fue capaz de transmitir al pueblo de Dios las enseñanzas que él había recibido de parte de Dios. Fue algo transparente,
fue un conducto por el cual el pueblo de Dios también recibió esos mandamientos, porque Dios se los dio a Moisés y Moisés los transmitió a toda una generación. Entonces, era una persona que sí se le facilitaba hablar, cosa que él había dicho que no. Cuando le recibió el llamado, dijo, no, es que yo no soy elocuente, a mí no se me da la palabra, se me dificulta, mejor envía a alguien que sí tenga esa facilidad. Y aquí estamos viendo que él fue un hombre que enseñó. Significa que entonces podía transmitir un mensaje tal cual, ¿verdad? Fiel ese mensaje. ¿Y de qué dependió todo esto? El cumplimiento de este propósito de la relación que Dios tenía con Moisés y Moisés con Dios. Esa vara, esa vara fue una herramienta, fue eso que Moisés en la que se apoyó, porque en ese momento cuando Dios lo llama y le dice, ¿qué tienes? Y le dice, solamente tengo esto. Ah, pues Dios dijo, eso es suficiente. Cuando te pregunten, aquí está, esa va a ser la vara, ese va a ser ese, ese utensilio que te va a servir para que tú demuestres quién soy yo y quién es el que te envía y lo que tú has de hacer. Eso es lo que se va a utilizar para cumplir con ese propósito. Entonces aquí sería otra pregunta. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo es esa relación? Quizá podamos evaluar que es cercana o quizá podamos evaluar que ha sido hasta ahorita distante por todas las tareas de cada día, por alguna situación, nos vamos apartando. ¿Por qué? Porque entra en nosotros incredulidad, entra duda, entra, pues no sé, un resentimiento, dudamos, ¿verdad? Dudamos de Dios, decimos, no, es que si Dios existiera, entonces cambiaría la situación. Sí, y eso está condicionado a nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, condicionamos la maravillosa obra de Dios. Condicionamos su poder inclusive. No, es que si Dios existiera ya me hubiera sanado, ya hubiera pasado esta situación. Entonces empezamos a dudar. Pero aquí nos enseña que para cumplir con un gran propósito tenemos que tener una relación sana, una relación cercana con Dios, que podamos nosotros tal cual audiblemente escuchar esa voz a través de su palabra. Porque Dios habla hoy, Dios nos habla todos los días a través de su palabra. Y necesitamos acercarnos a su palabra para escuchar la voz de Dios, para escuchar qué es el siguiente paso que tenemos que dar cada uno de nosotros. No importando el tiempo, como en el caso de Moisés. Moisés se tardó muchísimo de cuando huyó al momento en que tuvo ese encuentro con Dios. Dios sabe en qué momento llega, el día, la hora, y bueno, pues ese sería un anhelo para ti, para mí, ¿cierto? El que ese encuentro con Dios no sea nada más, ah, no, bueno, es que hace tiempo yo recibí en mi corazón a nuestro Señor Jesucristo. No, ese encuentro es todos los días y eh, eh, se hace nuevo, se hace fresco cuando cada día abrimos las escrituras, nos acercamos a las escrituras. Así como Moisés tenía esa comunión, esa relación con Dios, y Moisés lo que hacía era apartarse y estar a solas con Dios. Subía al monte Sinaí, ahí es donde tenía esa comunión con Dios. Pues así tú y yo, cuando nos acercamos a la palabra, cuando nos apartamos de todo lo que nos rodea, de todos los quehaceres, porque esos nunca terminan, pero tomamos ese tiempo para estar delante de Dios, en esa presencia de Dios, eso es lo que nos va a llevar a saber que Dios está con nosotros, que aún la tarea posiblemente difícil para nosotros, si Dios nos manda, es porque Dios va a estar con nosotros y Él nos va a ayudar. ¿Qué necesitaba Moisés para poder llegar a cumplir su propósito? Conocer la compasión de Dios. Conocer que es un Dios compasivo, un Dios que, que, que es bueno, que es justo. Y para eso Moisés tenía que mantenerse en esa santidad, tenía que mantenerse en esa relación con Dios, mantenerse en esa intimidad con Dios.
Moisés, después de esa relación que tenía con Dios, respondió con adoración, reconociendo que Dios era poderoso y reconociendo que no eran las fuerzas de Moisés, sino era en las fuerzas de Dios, ¿verdad? También Moisés se preocupaba por la justicia, ¿verdad? Se hace notorio desde el momento en que tiene ese enfrentamiento, o bueno, intercede a favor del pueblo hebreo. Y no solamente fue ahí, porque inclusive después de que huyó eh, y llega a un lugar en donde se encuentra un pozo, ahí es donde conoce a la que iba a ser o la que fue su futura esposa, pero en ese momento las mujeres estaban sacando agua, llegaron unos hombres que querían pasarse de listos y también Moisés vuelve a interceder, vuelve a defender a las mujeres de aquellos hombres que querían pues ser violentos, ser agresivos, abusivos. Y nuevamente, en el corazón de Moisés estaba ese anhelo de la justicia, de la justicia. Moisés también eh, tenía cierta atención a los detalles, tenía un temperamento muy especial que le iba a ayudar para cumplir con ese propósito de vida. Él cuidaba mucho los detalles, él estaba muy atento a las normas morales eh, eh, que Dios iba a establecer. Por eso es de que él, sí, así como tenía sus fortalezas, también tenía sus áreas de oportunidad, ¿no? Una de sus debilidades, por ejemplo, es que era inflexible, era muy rígido, demasiado rígido, ¿no? Y podemos decir que él tenía un temperamento melancólico, porque él era muy detallista, muy detallista. Por eso es que Dios pudo transmitirle esos mandamientos y Moisés escribirlos. Pero también la otra parte de Moisés es que era inflexible. Moisés también tomaba las cosas muy a conciencia, demasiado a conciencia. Y eso a veces en el otro extremo lo volvió muy rígido. Otra cosa que tenía Moisés es que era un hombre precavido, un precavido. Pero eso del otro extremo lo llevó a ser indeciso, indeciso. Entonces, sin embargo, aún con todo esto, con la otra parte o esa área de oportunidad en Moisés, Moisés llegó a ser un gran líder, sí, un gran líder, un ejemplo de de haber ejercido ese llamado de parte de Dios, sabiendo que lo que él hacía lo más importante era la comunión y la relación con Dios, porque si no se iba a perder, iba a decir, no, yo lo hice con mis fuerzas, con mi super talentos que tengo, que yo me he forjado, que yo me he ganado, etcétera. No, 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 él reconoció que todo esto era para la gloria de Dios, para que el pueblo de Dios lo reconociera y supiera que la mano de Dios los había sacado de esclavitud. Otra, que el pacto que Dios había hecho años, muchísimos años atrás, con los padres de esa generación que en ese momento estaba con Moisés, también reconocieran que Dios era bueno y que no se había olvidado y que cada lamento, cada sufrimiento, cada clamor que hizo el pueblo de Dios, Él lo había escuchado. Dios había puesto atención a ese clamor, pero tenía que haber un proceso, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para Moisés, para que reconocieran la mano de Dios, que reconocieran que Dios era un Dios vivo y que era el único Dios verdadero en toda la humanidad. Y a través de esas proezas y esas maravillas que Dios hizo y que ellos mismos vivieron, ellos se dieron cuenta que aun cuando Dios mandaba una plaga contra el pueblo de egipcio, Dios cuidaba a su pueblo, lo protegía. Esas plagas no tocaron al pueblo de Dios. Tocaron a los egipcios, pero al pueblo de Dios no. Aun cuando estaban tan cerca, no llegó ninguna plaga al pueblo de Israel. Tenían que conocer a Dios de una manera diferente.
conocer a Dios de una manera cercana y la mano de Dios poderosa fue que lo sacó. Por eso Moisés en ese sentir, pues lo sabía, porque tenía esa conciencia de la justicia, pero de parte de Dios, no del hombre, de parte de Dios, que Dios era justo y que Dios iba a orar a favor de su pueblo elegido, del pueblo que Dios había puesto su nombre, como hoy también en tu vida y en la mía. Dios nos ha elegido como ese pueblo, como esa iglesia en la que Él nos protege, nos ayuda, ¿verdad? Nos ha enviado al Salvador, a su único Hijo unigénito. A Él nos ha enviado para salvarnos, para darnos esa libertad. Y esto es algo que podemos ver a través de Moisés y que hoy aplica en tu vida y en la mía para reconocer que necesitamos un Salvador, que necesitamos salir de esas prisiones en las que hemos caído a través de generación en generación, pero Dios es capaz de darnos esa libertad de todo lo que en nuestros familias, en nuestros lugares donde vivimos, en nuestros propios naciones o países, Dios es capaz de darnos esa libertad. Ya nos las dio, ya nos las dio. Hace más de 2000 años Dios nos envió al nuestro Salvador para sacarnos de todas las prisiones, del maltrato que el pueblo, Egipto, que hoy representa al mundo, ¿verdad? En esa opresión que tenía al pueblo de Israel, hoy Dios nos ha dado un Salvador, nos ha dado un Salvador y también en tu vida y en la mía tenemos un propósito para que Dios obre a favor de su pueblo, de su iglesia, de su iglesia. Y bueno, entonces llegó a ser un gran líder. Su vida cambió, totalmente cambió cuando tuvo ese encuentro personal con Dios. Y bueno, ya casi estamos por terminar, pero quiero leerte lo que nos dice esta palabra que hemos considerado en Éxodo capítulo 4 y voy a leer dos versículos. El versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el versículo 11 dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Entonces, son palabras que nos tienen que llegar a nuestra vida. Esas palabras en nuestro espíritu. Dios nos creó, Dios nos hizo. No podemos decir, no, es que yo no soy capaz o es que yo no voy a poder. Es que como que hay otros que lo pueden hacer mejor que yo, ¿no? Son las excusas que podemos presentarle a Dios. Pero cuando Dios nos habla a nosotros, al principio, así como a Moisés, nos pasa. A todos nos llega a pasar que a la primera nos hacemos como de oídos sordos y quizá veamos al de al lado o al de enfrente, ¿no? Y dice, ay, esto es para mi vecino, ay, esto es para mi mamá, esto es para mi papá, ¿no? Es para mi hermano, esto es, pero no lo queremos tomar nosotros como en el caso de Moisés. No, mira, yo creo que mejor, como si Dios no supiera, ¿verdad? O sea, le dice, no, es que yo soy tardo para hablar. Y Dios le contesta, o sea, ¿quién dio la boca al hombre? Si yo te pido que hables, habla, porque en la medida de tu obediencia, en la medida en que tú lo que para ti es injusto, en lo que para ti tú dices, Señor, haz justicia aquí, bueno, pues Dios nos quiere utilizar a ti y a mí para hacer y cumplir con ese propósito de vida. Sus promesas son sí y son amén. A veces nosotros podemos admirar a alguien y decir, ay, es que yo quiero ser como fulano, o a lo mejor, mira, es que, ay, fulanito, ¿no? ¿No? Y bueno, es bueno reconocer lo que otras personas han hecho, sí, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos y saber que Dios está con nosotros y que en la comunión que nosotros tenemos con Dios le vamos a conocer quién es Él
para que nosotros veamos que la obra es para Él, para que Él se glorifique, para que a Él lo conozcan, porque el mundo, cada persona y cada corazón necesita conocer a Dios. Y así como Moisés tuvo ese encuentro en esa zarza ardiente, tú y yo cada día podemos llegar a esa zarza ardiente. Si ya la hemos vivido, bueno, pues podemos hacerla fresca el día de hoy, saber que Dios tiene esa comunión con nosotros, que Dios nos escucha, que Dios quiere cumplir un propósito en la vida de cada uno de nosotros, individualmente y también como ese cuerpo de Cristo que somos, su iglesia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias porque aprendemos juntos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Gracias. Gracias por conectarte. Recuerda que tenemos una próxima cita, sí, el próximo miércoles, aquí, en Busco en ti, donde estás, no es el final. Hasta luego.